efecto de especiales para que se despierte, hermano. Yo cuando estaba viendo el mensaje dije, Señor, ¿pero qué voy a predicar? Yo estaba haciendo la de Moisés. Señor, pero si yo soy tardo para hablar, soy lento para leer, ¿qué puedo yo decir? Pero el Señor me empezó a ministrar. Bueno, había un mensaje que yo lo tenía que ha ministrado mucho mi vida. Y bueno, me puse a prepararme en este estudio. Entonces, hermano, creo que no sé qué tiempo tengo, hermano. ¿Tengo una hora? Bueno, yo no tengo, hermano, nada que decirle a usted. Aquí el que habla es Dios por medio de su palabra. Voy a tratar de llevar este mensaje del Señor, porque es una gran oportunidad. Le agradezco mucho al hermano. Yo valoro mucho estas oportunidades que es de venir para poder uno dar un mensaje, porque Dios primero le habla a uno y después uno puede tratar de llevar un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Le doy las gracias y bueno, que el Señor nos siga usando, que el Señor nos siga puliendo, porque es bonito servirle al Señor. Es duro servirle, sí, toma tiempo, a veces tenemos que renunciar a ciertas actividades, pero creo que sí, es que nosotros hemos creído en el Señor lo más importante. Esta es la batalla de nuestras vidas. Esto equivale a salvación o a perdición eterna. Y entonces nosotros hemos escogido seguir la salvación que Dios nos dio. Amén. En el nombre del Señor. Bueno, y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a buscar el texto bíblico que está en Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Me confirma con un amén si lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor así. Como título dice: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Jacolías. Aconteció que en el mes de Cusleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, y algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido en contra de ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos,
de allí os recogeré y os atraeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos que reveles el mensaje que cada uno necesita hoy, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Señor, anhelamos tu palabra, nos deleitamos, Señor, en tu palabra. Señor, queremos conocer más de ti, queremos ser restaurados y queremos, Señor, vivir una vida de conocimiento en tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, ilumínanos y Espíritu Santo, muévete y lleva este mensaje como tú lo veas conveniente y necesario en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, el profeta Nehemías, algunos ya han leído de este profeta. Es el profeta que restauró los muros de Jerusalén. Cuando los babilonios habían dispersado a Israel, Nehemías lo dice, cuál fue el motivo y cuál fue la razón. El pueblo se había corrompido y había dejado los estatutos y mandamientos del Señor. Y ahí están. Estaban en ruinas totales. Ellos estaban con los muros destruidos, las puertas quemadas, y todo eso es simbología de ruina en la vida espiritual de los judíos. Habían dejado la palabra de Dios, se habían entregado a dioses paganos, a dioses ajenos al Dios de Israel, y como Dios lo había dicho, se cumplió la palabra. Fueron dispersados y vivían y estaban en una angustia terrible en aquel momento. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy en día? Dios nos llama a levantar los hombros caídos de nuestra vida espiritual, emocional, familiar, a través del arrepentimiento, la oración, la acción guiada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Notemos que Nehemías empieza esta carga que él tenía, este dolor que él tenía en su alma, y él empezó a orar por el pueblo de Israel. Incluso él mismo se incluye y dice: yo he pecado y todo el pueblo ha pecado. En extremo hemos corrompido, dice el capítulo 7, contra ti, y no hemos guardado los mandamientos. Notemos que, hermano, hoy en día nosotros, viendo la actitud de Nehemías, nosotros, para poder levantar los muros, hermano, tenemos que orar por los demás. Tenemos que ver y ser también compasivos y empáticos con la vida espiritual, a lo mejor caída, que de algún hermano. Entonces Nehemías lo que hace es orar. Nosotros, para poder levantar, hermano, a algún hermano, vamos a orar por ellos primeramente. Aleluya. En segundo lugar, Nehemías lo que hace aquí en este capítulo es reconocer que él pecó. Nosotros tenemos que reconocer los errores y nuestras ruinas. Nosotros tenemos que ver las ruinas que tenemos. ¿Cuáles son las ruinas de tu vida? Porque muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia y buscamos la bendición de Dios, buscamos la palabra, buscamos pedir y pedir y pedir, pero a veces no nos ponemos. Aparte de nuestra batalla es identificar dónde están las ruinas en nuestra vida espiritual. Nehemías estaba cargado, estaba triste, y Dios le puso un sentir en su corazón. Él había preguntado por el pueblo, él estaba pendiente del pueblo, porque no había olvidado a su gente que estaba allá en Jerusalén. Él, cuando escuchó la noticia, la Biblia dice que lloró amargamente, ayunó, se puso muy, muy triste, y Dios le puso una carga. Él sintió en su corazón ese llamado. No sé si puedo decir un llamado, pero él tuvo la necesidad de levantar
de ir en la ayuda y levantar los hombros. Dios le puso esa carga a él. Y pasó triste, hermano. Nehemías estaba cargado y triste. A veces nosotros, hermano, cuando tenemos a veces esa carga, cuando a lo mejor alguna vez nosotros tuvimos la oportunidad de predicarle a alguien, un familiar, un primo, un hermano, un padre, una madre, Dios te dio esa oportunidad y tú fallaste, o sea, no predicaste. Y a lo mejor tú sientes esa carga, a lo mejor esa persona falleció, murió y a lo mejor se quedó en condenación, a lo mejor murió en pecado. Y muchas personas a veces tenemos esa carga y llevamos esa carga, esa angustia de por qué no lo hicimos. Hay muchas cosas que quedaron atrás y por qué no lo hicimos. Pero bueno, el que murió ya murió, lo que quedó atrás quedó atrás. Pero ¿qué vamos a hacer con los que están vivos? ¿Qué vamos a hacer con los que viven? Yo no sé si tú tienes una necesidad, hermano, si Dios puso en ti una necesidad o una carga que te está quitando a lo mejor la tranquilidad. Pero si tú tienes, hermano, mira, escucha lo que te voy a decir. Si tú no tienes una carga, hermano, recibe del Señor una carga. Hoy recibe una carga del Señor. A lo mejor por un familiar que no conoce todavía a Cristo. Que esa incomodidad te lleve a hacer algo por esas ruinas que tú estás viendo ahí. Siempre vamos a encontrar ruinas, hermano. Nosotros salimos a la calle y todas las personas, incluso muchas personas que dicen que no quieren escuchar la palabra, esas personas viven en ruinas, solitarios, se ríen en las multitudes, en las fiestas o en todo lado, pero la soledad, hermano, cuando se encuentra solo, es un vacío terrible. Yo creo que todos los hemos vivido, yo lo he vivido. Solo Cristo puede llenar ese vacío, hermano. Recibe esa carga por tu familia. Recibe esa carga, hermano. Porque no es nada más venir a la iglesia, sino decir: heme aquí, Señor. Aquí estoy para hacer la voluntad tuya. He sentido, tú has puesto esa carga en mi vida y yo quiero hacer algo. Necesito hacer algo. Tú eres ese Nehemías de Nehemías. Y dice el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2:2. Nehemías estaba cargando ese peso espiritual. Estaba triste, se le notaba en su rostro. Y dice el capítulo 2: y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás así? Era notorio, hermano. Se le veía en el semblante. Y algo que me encantó es que, yo no sé si usted sabe esto, pero en el tiempo, incluso hasta en la actualidad, él era el copero del rey. Entonces él estaba sirviendo la mesa y el rey le dijo, capítulo 2: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué está pasando contigo? A lo mejor Nehemías estaba yendo a servir la copa y le dijo: a ver, espérate un ratito. ¿Qué está pasando contigo? A mí no me sirves así. En ese tiempo escuchaba yo que cuando tú servías la mesa del rey, tú tenías que servirlo normal y tranquilo, porque si notaban algo raro en ti, si te veían triste o te veían un poco sospechoso, podían, Nehemías, incluso hasta perder la vida, porque cualquier cosa podía pensar. A lo mejor el rey le dijo: a ver, tómate tú esa copa, quiero que la tomas toda, a mí no me la des, si me la das, no me la das a dar bien. ¿Por qué estás triste? Se notaba algo en Nehemías. Es que, hermano, cuando Dios te da esa carga, algo tiene que cambiar en ti. Es que se tiene que notar. Es que tú no puedes estar tranquilo solo viendo pasar. Nosotros no podemos estar tranquilos solo viendo pasar
las ruinas y solo nosotros pensar en nuestra comodidad. Nehemías no tenía por qué asumir esa carga, pero sintió en su corazón y se le notaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice el capítulo 3, dice, leamos el capítulo 2. Dice, pues, le dice el rey, pues no estás enfermo. No es eso, sino quebrantado en mi corazón. Entonces temí en gran manera, dice. Porque el rey, no sé de qué manera se lo dijo, pero él no podía estar así. Él no podía servir la mesa del rey en esa manera. Y el 3 dice, y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué es lo que me enseña aquí la palabra? Nehemías hizo algo interesante aquí. Él compartió su carga. Él estaba cargando solo ese peso. Y yo me imagino que a lo mejor se sentía impotente, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que tenemos algo que queremos hacer, pero nos sentimos solos, no tenemos la capacidad, no tenemos las herramientas para hacerlo. Pero Nehemías hizo algo que la palabra me enseña a mí, que yo no estoy solo. El rey Artajerjes a lo mejor no conocía del Dios de Israel, pero Dios usó a ese rey y le dio las herramientas a Nehemías. ¿A quién le confiarías tú esa carga? Si tú tuvieras una carga, si tú tuvieras una necesidad o algo de hacer, ¿con quién lo confiarías? Porque mire, hermano, no todos tienen nuestra visión. Hay personas que a lo mejor se burlarán de ti, te rechazarán. ¿Con quién tú compartirías esa carga que tú tienes? Hay muchas personas, hermano, con la que usted tiene que pensar con quién va a combatir eso. Porque hay personas, ¿con quién la compartiría? A lo mejor con el más chismoso de la iglesia, con alguien que te va a servir de tropiezo, o con alguien que te va a ayudar, con alguien que te va a dar la capacidad, que te va a triangular y te va a ayudar a llevar ese propósito que tú tienes. El rey escuchó a Nehemías en el capítulo 6. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6. Dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El rey, es interesante, hermano, porque el rey, usado por Dios mismo, le confía la partida. Él no le dice: no, ¿y tú a dónde vas? O sea, ¿cómo así? ¿Y por qué? Él estaba hablando con el rey, hermano. Y un rey no dice sí a cualquier cosa, hermano. Un rey no le dice sí, no, por más inteligente que seas, o más estudiado, o más preparado, o seas el mejor trabajador. Un rey no te puede decir sí, o sea, me caes bien, anda. No. ¿Qué es lo que pasó? Él no le dijo: no, bueno, si te vas, te quedas sin trabajo, sabes que ya no puedes volver. Ya no puedes volver. Porque hay personas que comparten tu visión. Dios va a poner Artajerjes que van a ayudarte en tu visión.
Dios va a poner esos hombres que van a ser ese pilar donde tú vas a cumplir ese propósito. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que te roba el propósito. Tú tienes que aprender a mirar qué gente es la que te está llevando al propósito de Dios. Porque hay gente, hermano, que te roba la bendición. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero hay gente que te estanca, hermano. Hay gente que no ama el propósito, que no ve tu visión, no ama las cosas de Dios, siempre está rechazando, siempre te está haciendo atrasar. Hermano, hay que ver con quién compartimos nuestra carga. Alguien que ame el propósito de Dios, alguien que busque, no. Hay muchos cristianos incluso que van y buscan consejo, hermano, en el mundo. Y a veces terminan cayendo en pecado o terminan cometiendo errores que no deberían cometer y se desvían del propósito de Dios. Dios te manda, Dios te guía. Tienes las herramientas, tienes el Artajerjes que te mandó, pero no, tú no quieres, tú quieres un mensaje que tú quieres escuchar. Dios te va a mandar a hombres que aman a Dios, que aman el propósito de Dios. Y ellos van a ser los que te van a ayudar con ese propósito. Gloria a Dios. Dios va a poner esos Artajerjes en tu vida. A Nehemías, bueno, el rey le dijo, aquí en el capítulo 6 mismo dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Mire, hermano, Jerusalén estaba en ruinas más o menos por un siglo. Nadie había restaurado los muros de Jerusalén. No había quien se dé, o mejor dicho, Dios no levantó un hombre, o no hubo la posibilidad, no hubo la capacidad, qué sé yo. Pero un siglo, ¿saben qué es un siglo, hermano? Estar en ruinas, un siglo. Y dice la palabra que Dios restauró los muros de Jerusalén en 52 días. Hermano, hay veces que Dios te puede usar, y a lo mejor donde otro fracasó, a lo mejor tú dices: no, es que esa mujer no cambia, es que esa mujer yo ya la prediqué, es que ese varón no se arrepiente, hermano, me da batalla. Es que ya le han predicado, ya le dijeron de todo y no se arrepiente. Pero eso no quiere decir que donde otros fallaron, tú no vas a tener éxito. A lo mejor donde otros demoraron años, meses, semanas, Dios te va a usar a ti y va a restaurar esas ruinas, a lo mejor en días. Tú eres el Nehemías de este siglo. Nosotros somos los Nehemías que Dios va a levantar. Pero tenemos que decirle: aquí estoy, Señor. Pon esa carga en mí. Tenemos que estar dispuestos a trabajar. Hay muchas ruinas, hermano. Los obreros son pocos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nehemías junto a otros hombres. Alguna vez hablaremos de esos varones. Bueno, no fue solo Nehemías, dice que él partió con otros hombres que tuvieron la misma visión que Nehemías y reconstruyeron, hermano, los templos de Jerusalén. Dios te va a usar donde otros fracasaron. Dios va a poner Artajerjes en tu vida. Gloria a Dios. Si tu visión va conforme a la visión de Dios, Dios va a poner ese hombre o esa mujer. Él te va a dar la situación adecuada para que tú lo cumplas. Pero tiene que estar dispuesto.
Uno puede solo esperar y esperar en que Dios, tú tienes que disponer. Cuando tú le dices a Dios, heme aquí, Él va a poner, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar, hermano. El rey fue columna para que Dios pueda usar a Nehemías. Hay una cosa que me enseña la palabra. Quiero que leamos todo. Vamos a buscar el capítulo 7. Aleluya. Dice: además le dije al rey, si place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guardabosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Mire, hermano, Dios te va a poner. Es interesante porque aquí la palabra dice algo muy interesante en este pasaje. Dios te va a poner ese Artajerjes. Dios te va a poner la situación adecuada. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Pero hay algo que tú necesitas hacer. Tú necesitas tener un plan. Porque como te decía, él estaba pidiéndole algo al rey, pero el rey no te va a venir a dar por muy bonito que seas o por muy agradable que tú seas porque hables bonito, ¿no? Nehemías tenía un plan. Él lo tenía pensado, lo tenía triangulado y dijo: rey, yo necesito esto, vamos, quiero que me hagas así, 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 me des esto porque necesito tal cosa, necesito tal cosa. A Dios no le gusta que nosotros hagamos las cosas así a lo loco. Tienes que tener un plan, hermano. A Dios no le gusta que la gente no planifique. Dios mismo estructuró un plan para la salvación. Un plan tan perfecto, hermano. Hermano, si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, definitivamente el ser humano estaba condenado. No había forma, hermano, de que el ser humano se salve. Estábamos bajo del pecado, no había forma. Dios puso los sacrificios, Dios puso la ofrenda y todo, pero sin embargo el pecado era, incluso se podía decir, hasta peor. Pero todo estaba en medio del proceso del plan de Dios. Porque como dice la palabra, la ley era el ayo que nos llevaba hacia la gracia. Todo ese plan de Dios, los 10 mandamientos, Moisés sacando al pueblo de Egipto, todo eso tenía un propósito. David gobernando. Entonces, Dios, en su grandeza y en todo su poder, hizo un plan para redimirnos a nosotros. Entonces, Él mismo, siendo Dios, no lo hizo todo así. Ya está, yo soy Dios y lo hago. Porque Él no miente. Él no hace como lo hiciera Satanás. Pues. Simplemente lo hago y ya. Porque Él es perfecto. Él lo hizo sin torcer nada. Lo exhibió, dice la palabra de Dios que Él lo exhibió públicamente. ¿Cómo lo exhibió públicamente? Porque Él no cometió pecado. Él mostró quién era el mentiroso. Dios no mintió ni hizo como Él le dio. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Lo hizo todo bien mediante un plan. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos improvisados.
un plan. Entonces todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros queramos hacer, tiene que estar bajo de un plan. Dios quiere una persona planificada, hermano. Dios ama a un hombre planificado en su casa. Un hombre que en sus finanzas, que su casa esté ordenada. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, Dios quiere que nosotros en nuestros hogares seamos organizados, que seamos planificados. A veces en las finanzas, hermano, nos va mal. Tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros esposos, nuestra esposa. Y a veces esos pequeños detalles, nosotros tenemos ruinas, hermano. Hay ruinas que tenemos que corregir. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? Me falta el dinero. Solo paso peleando con mi esposo, no me puedo poner de acuerdo. ¿Qué está pasando? Porque a veces no nos planificamos, no tenemos un plan para gobernarnos. Mire, hermano, nosotros aquí cuando venimos a la iglesia, aquí todos somos santos, alabamos y aplaudimos y damos la gloria al Señor y venimos nos vestimos así y aleluya, el Señor el muchacho está ungido, ¿no? Así. Pero hermano, yo tengo ruinas también. Tengo cosas que planificar bien. Hermano, yo cuando veía este mensaje, créame, me golpeó el Señor. Yo pude verme reflejado en este mensaje. Y pude decir, y decía, Señor, pero es que a veces ni siquiera soy digno de subirme a dar un mensaje, porque hay ruinas en mi vida. ¿Cómo sabemos que hay ruinas en tu vida? ¿Qué es el problema que tú estás constantemente creyendo? Esa mujer que dice, no, es que mi esposo él tiene la culpa, solo habla de mal genio. Hermano, si usted, hermana, si usted es de los que dicen, no, es que él tiene la culpa, usted tiene ruinas, hermano. Porque a veces nosotros vienen con el palo y nosotros somos la piedra que recibe. Y a veces no lo hacemos con palabra blanda, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Otra cosa que vemos, hermano, vamos acabando, hermano. Mi esposa me dijo, no dirás que vas acabando porque no vas a acabar. Aleluya. Hay una cosa que hizo Nehemías antes de que todo esto suceda. Hermano, está en el capítulo, vamos a leer el capítulo 1:11, vamos a leer. Nehemías 1:11. Antes de que todo esto suceda, él estaba muy triste después de que lloró, hizo duelo por su pueblo. En el capítulo 11 él ora y dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean revelar tu nombre. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón para el que yo se vea como copero al rey. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pidió Nehemías? Él pidió gracia. ¿Quién es el que da gracia? El Señor Jesús es el que nos da la gracia. Mira, hermano, es que nosotros a veces no tenemos que, es lo que tenemos que entender.
nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, las palabras que vamos a usar, tiene que haber gracia. Es que a veces es por eso que nosotros fracasamos muchas veces. A veces decimos las cosas sin pensar. Y terminamos a veces queriendo, sin mala intención, sin tener una intención mala, malvada, pero a veces nos falta gracia. Y a veces tenemos rechazo porque no tenemos la gracia del Señor. Es que algo tiene que cambiar en nosotros. Nosotros no podemos decir que tenemos gracia y seguir siendo lo mismo, hermano. Nosotros no podemos ya estamos un año, y el 2023, 2024, 2025, 2026, pero seguimos siendo lo mismo. Me enojo por lo mismo. No tengo paciencia, es que me duele todavía lo que me pasó en el 2000. No puedo, o a veces decimos sí puedo, es que Dios me sanó, pero ni bien se pone el dedo en la llaga, me duele, me arde. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, Amén. que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, hermano, como les dije, no soy un gran predicador ni nada, pero el Señor a mí me dio, no tengo las palabras adecuadas, no, a lo mejor no tengo la experiencia todavía adecuada, pero lo que sí te puedo decir, hermano, es que si tú quieres levantar a otro, si tú quieres servirle al Señor, si tu anhelo es hacer algo por el reino, hay que empezar a reconstruir esas ruinas, hermano, esos muros y esas puertas que tenemos. Se lo digo, hermano, de corazón, se lo digo con todo el anhelo, porque yo quiero ver aquí a cada uno. Ahorita estamos poquitos, hay más hermanos que vienen, hay más hermanos que se congregan, pero yo quiero ver a esos hermanos que digan: heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero